Osana Kids. Nos alegra mucho que hayas venido en esta tarde. Te quiero invitar a que tomes tu Biblia. Si trajiste una Biblia, este es el momento en que la puedas leer, utilizar. Si no, en tu celular puedes leerlo y si no tienes ninguna de las dos, puedes escuchar atentamente. Bueno, hoy tengo una pregunta para ti y es basta de engaños. La pregunta es, ¿eres discípulo de Jesús? Y quiero invitarte a que juntos descubramos si somos o no somos discípulos de Jesús. Cuando alguien encuentra algo muy valioso y descubre algo muy valioso, ¿qué es lo que hace esa persona con eso muy valioso que sucede en su vida? Imagínate cuando dos personas que están casadas, de repente resulta que descubren que van a ser papás y que ella está embarazada y van a esperar un bebé. ¿Qué es lo que hacen las personas? Van y lo gritan de alegría y lo cuentan con todos sus amigos. ¿Qué pasa si una persona, su hijo, va a graduarse de la universidad y ese día es la fiesta donde los van a graduar en la universidad y han terminado sus estudios académicos y les van a dar un título? ¿Qué hacen los padres de esos hijos generalmente? Lo cuentan en una fiesta e invitan a todos y les dicen lo que está pasando, ¿no? O, ¿qué sucede si una persona es exitosa en sus negocios y ahora va a abrir un centro de distribución más o un punto de venta más y hace una inauguración? Han pasado por lugares donde ponen la inauguración y ponen música y globos y regalan cosas. Es decir, las cosas que traen bienestar y dan alegría, las personas las comparten y las cuentan. Las personas las dicen a otras personas, ¿sí? Se ponen alegres y felices los padres cuando dicen, vamos a ser papás, ¿sí? Cuando algo pasa alrededor de su vida. O, ¿qué pasa cuando los chicos que están enamorados y son novios y de repente el muchacho le da a ella un anillo y le dice, ¿te quieres casar conmigo? Y ponen fecha de boda. ¿Qué hace la muchacha? Si le dice que sí, obviamente. Puede que le diga que no y le regrese el anillo. Pero si le dice que sí, ¿qué pasa? Corre y le cuenta a sus amigas, ¿no? A todos, y le dice a todos. Es decir, una persona que está feliz y está gozosa va y lo cuenta a otros. ¿Cuál es la esencia del cristianismo? La esencia del cristianismo es que Jesús dijo, vayan al mundo y hagan discípulos a las naciones. Anuncien mi nombre. Y les dice, ustedes me serán testigos en toda la tierra. Irán a todos los rincones y la gente conocerá que ustedes son mis discípulos porque ustedes hablarán de mí. Entonces, un discípulo de Jesús es el que platica de Jesús y cuenta de Jesús. Yo te quiero decir a ti, y aquí entre nosotros hoy, preguntarte, ¿cuándo fue la última vez que a alguien le hablaste del amor de Jesús? ¿Cuándo fue la última vez que a alguien le dijiste, hay un hombre que se llama Jesús, que murió en la cruz y dio su vida por mí? Me renovó, me restauró y me enseñó a estar bien en medio de toda la dificultad. Tú también puedes estar bien como yo he aprendido a estar bien. Y ese hombre se llama Jesús. Déjame platicarte déjame platicarte acerca de Jesús. ¿Cuándo fue la última vez que platicaste entonces de Jesús a una persona y que con intención buscaste que esa persona se acercara a leer la Biblia y empezaste a compartirle el mensaje de Dios? Y con intención significa con el deseo de que esa persona se enamore de Jesús como tú te has enamorado, lo has hecho. Si no pasó esta semana y no hay en tu vida algunas personas a las que les estás preguntando y invitando a que conozcan de Jesús, por eso es que quiero que nos preguntemos en esta tarde, ¿soy discípulo de Jesús? Porque quien es discípulo de Jesús en el cristianismo es una persona que comparte con otro el mensaje de Jesús, en el cristianismo. Porque si tú practicaras el judaísmo, no necesitas ser judío para compartir el mensaje, porque no hay proselitismo en el judaísmo, ¿sí? No hay proselitismo. Proselitismo significa que andas buscando adeptos para la causa. El cristianismo sí es un pensamiento que está formado a través de compartir el mensaje con otros. Entonces, ¿por qué no has logrado compartir la palabra de Dios? O si sí lo has hecho, ¿qué es lo que pasa alrededor de esta idea de compartir? Vamos a leer una historia, Evangelio según Lucas. Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15.
Y deja empezar con esta historia que Jesús contó así. Lucas capítulo 15, versículo 8 al versículo 10. Dice así: ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si perdiere una dracma, no enciende el candil y barre la casa y busca con mucho cuidado y diligencia hasta que la encuentra? Y cuando la ha encontrado, junta a las amigas y los vecinos diciendo: denme el parabién, felicítenme, alégrense conmigo, porque he hallado la dracma que había perdido. Jesús dice que cuando una persona encuentra algo, se pone muy feliz, y de lo feliz que está, ¿qué hace? Lo cuenta a todo mundo. Entonces, el punto es, ¿qué ha hecho Jesús en tu vida? Porque hay una historia que contar, y por eso el mensaje del cristianismo es: comparte con otros lo que Él ha hecho contigo, lo que haya hecho contigo. Voy a ser papá, me voy a casar, me voy a graduar de la universidad, me promovieron en el empleo, conseguí un mejor empleo, cerré un extraordinario negocio, no sé, pero se comparte lo que causa alegría. Cuando sacan una buena nota, llegan y lo cuentan. Cuando sacan una mala nota, híjole, ni lo quieren platicar. Cuando sales en listas en la universidad, ¿qué haces? Lo cuentas a todos, y cuando no, híjole. Lo que te quiero transmitir es que las historias lindas se cuentan. ¿Y Jesús qué ha hecho en tu vida? Porque hablar de Jesús es contar una historia. En esa historia yo puedo decir: antes yo era un hombre violento y me conocían en mi casa porque yo era violento y agresivo. Hoy puedo decir que Jesús ha cambiado mi vida y tengo la capacidad de domar mi impulso y mi violencia por la que me conocieron los que vivían conmigo en mi casa. Yo era un hombre mal hablado en mi vida pasada, pero cuando conocí a Jesús, las personas pueden dar testimonio de que he dejado de ser mal hablado. Yo era una persona que vivía en tristeza, en depresión, en soledad, en angustia, y me sentía vacío en lo que había en mi vida. Conocí a Jesús y me siento lleno y pleno, aunque físicamente estoy solo. Yo era una persona que era rechazado por mis errores del pasado. Las personas me rechazaban por el pasado, me criticaban, me señalaban. Conocí a Jesús y me siento aceptado. Y aunque siga habiendo personas que me culpan por el pasado y por mis decisiones del pasado, me sigo sintiendo en paz. Estoy ahora en paz conmigo mismo. ¿Qué te quiero decir? Que para que tú hables de Jesús, necesitas una historia que contar. ¿Por qué no hablas de Jesús? Una de dos, o una de muchas. ¿Te da vergüenza hablar de Jesús? ¿Y te da vergüenza que la gente sepa que eres cristiano? ¿O por qué no hablas de Jesús? Porque no ha habido un cambio en nuestras vidas y no hay una historia que contar. Y entonces déjame decirte, hay un secreto encerrado en hablar de Jesús y compartir su palabra. Es decir, piensa en tus familiares que no son asiduos lectores de la Biblia. Piensa en tus amigos que no se reúnen en un centro de enseñanza. Piensa en tu familia que no lee la Biblia. Piensa en todas esas personas que están en tu entorno y que tú les puedes compartir el mensaje. ¿Sabes cómo trabaja Dios? Dios tiene una manera muy poderosa de trabajar. Él no trabaja con teoría, Él trabaja con práctica. Es como en un empleo, las personas pueden ir a la universidad a aprender a hacer algo, pero cuando salen no saben hacer mucho. Saben muchos conocimientos, pero saben en la práctica hacer muy poco. Y puede haber otra persona que no fue a la universidad y sabe hacer excelentemente un oficio y un trabajo, porque desde los 12 años lo enseñaron a hacer y a trabajar en ese oficio. Lo que te quiero transmitir con esta idea es que la Biblia enseña a las personas a trabajar en el campo real. Como pasa en las universidades, después que pasan de cuarto o quinto semestre, los mandan a las empresas a trabajar, a hacer prácticas profesionales y empiezan a practicar en la vida real qué tienen que hacer y cómo aprender a resolver las cosas reales de la vida. Dios hace de esa manera, porque ¿saben cómo le hace Dios? Dice, ¿sabes cómo te voy a transformar? Mandándote a compartir el mensaje. Y ahí está el secreto. Te quiero platicar 3 ideas de qué pasa con una persona cuando empieza a compartir el mensaje.
el beneficio que tiene cuando compartes el mensaje de Dios, lo primero que pasa cuando una persona toma el valor de compartir el mensaje es, uno, te confronta contigo mismo. Eso es lo primero que pasa. Porque a veces no platicamos de Dios y de Jesús porque no queremos ser confrontados ante nuestros vecinos, ante nuestros compañeros de trabajo, ante nuestros familiares y ante las personas que nos conocen. Lo primero que hace la palabra de Dios es que confronta tu vida. Dice la Escritura así, Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3. Entonces, si tú quieres transformar tu vida, lo primero que tienes que hacer es empezar a compartir la palabra de Dios. Porque cuando empieces a compartir, estarás en la situación de que eres confrontado contigo mismo. Santiago capítulo 3, versículo 9 al 11. Dice, con la lengua bendecimos al Dios y Padre, y con la misma lengua maldecimos a los hombres, los cuales son hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, no conviene que estas cosas sean hechas. ¿Echa alguna fuente por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede la higuera producir aceitunas y la vid higos? Así, ninguna fuente puede hacer agua dulce, agua salada y dulce. Entonces, lo primero que hace la palabra de Dios es que te confronta. Porque miren, es venir aquí muy lindo y cantar. Se siente hermoso alabar al Señor y decirle bendícenos, te bendecimos, te alabamos, te glorificamos. Pero con esta misma boca, a espaldas de otras personas hablamos mal de ellos. Frente a otros y otros se enteran. Y entonces, cuando tú vas y le hablas a una persona de Dios y le dices, oye, Dios tiene un plan para tu vida, tiene un propósito para ti, te quiere cambiar. La persona inmediatamente, tú sabes que esa persona va a pensar, ¿cómo? ¿Y a ti no te ha podido cambiar? Porque eso es inevitable. Yo sé la respuesta que vas a dar, es que yo no soy tu ejemplo. Tú eres el testimonio por el cual la gente creerá. Yo era un cojo, me levantó. Yo era un endemoniado, me sanó. Yo era la mujer de 5 y ahora del 6º, me liberó. ¿Sí? Cuentan una historia. Y por eso entonces es que cuando una persona empieza a compartir de Jesús te confronta. Oye, y entonces si crees en la Biblia, en Dios y en Jesús, ¿por qué haces esto con tus amigos? ¿O con tu amiga? ¿O por qué estás saliendo con 2 chicos o chicas al mismo tiempo? ¿O por qué permites que cualquier persona en una fiesta te bese? ¿O besas? Te confronta la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, ver cómo Dios trabaja en el campo de batalla de la vida real. Y así le hace Dios. Si tú compartes el mensaje, tú eres el primero invitado a que tu vida sea un testimonio. Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Así es que la terapia consiste en que empieces a predicar. Porque cuando predicas, te confronta la palabra de Dios y dices, ups, hay que poner en orden la casa para hablar de Jesús. Romanos capítulo 2, versículo 21 al 24. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de robar, ¿robas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque el nombre de Dios es blasfemado por causa de ustedes entre los gentiles. Entonces, es milagroso predicar la palabra de Dios, porque lo primero que hace la palabra de Dios es que te confronta. Así es que, ¿por qué no has hablado de Jesús la última semana o los últimos 15 días? No lo sé. Pero lo que sí te quiero decir es que si tú lo empiezas a hacer, la palabra de Dios te invitará a ser mejor, a tener excelencia, porque tú eres un testimonio. El modelo de la Biblia, del cristianismo, se basa en contar tu historia. Así se da la conversión. La gente se dará cuenta y dice, mira, a pesar
de estas limitaciones físicas, hace el esfuerzo. A pesar de estas limitaciones económicas, no se detiene. ¿Por qué? Porque las personas a veces dicen, necesito estar bien de salud para servir a Dios, necesito estar bien económicamente para servir a Dios, necesito estar bien emocionalmente para servir a Dios. Y cuando las personas ven que no importa la condición económica, la salud, la felicidad que haya en tu momento, y tú invitas y compartes el mensaje, esa es una historia que estás contando. Y esta es la base. Se cuentan historias en las que las personas se convierten. Así es que, si tú eres discípulo de Jesús, esta semana le tendrás que decir a tus compañeritos de la secundaria, ¿has oído hablar de Jesús? O a tus compañeritos en la prepa, ¿has oído hablar de Jesús? O a los amigos en la universidad, Hugo, ¿eres amigo? ¿Conoces a Jesús? Entonces, un verdadero discípulo de Jesús es el que comparte. Muchas de ustedes tienen amigas o mamás que son compañeritas en la escuela de sus hijos, o amigas que coinciden con sus niños. Necesitamos compartir el mensaje de Jesús y decir, hay un Dios que te puede ayudar, hay un Dios que te puede bendecir, hay un Dios que te puede enseñar el camino. No le vamos a enseñar conceptos religiosos ni religiosidad. Hay un Dios que te ama y que tiene un propósito para tu vida. Junto con eso, hay un segundo beneficio que sucede a todas las personas que comparten la palabra de Dios. Hechos 17. Cuando tú compartes, te va a pasar esto. Cuando tienes la valentía de aceptar el método de Dios, sucede esto. Hechos 17, versículo número 10 y 11. Entonces los hermanos, luego de noche, enviaron a Pablo y a Silas a Berea, los cuales, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y fueron estos más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, si estas cosas eran así. Segundo beneficio de que empieces a predicar, te hace estudiar la palabra. Porque cuando le empiezas a contar a alguien de Dios, ¿qué hace la persona? Inmediatamente te cuestiona y te pregunta. Y cuando alguien te pregunta, se necesita una respuesta. Y tu objetivo de llevar a esa persona a los pies de Jesús se destruye si no tienes la capacidad de responder. Entonces es prodigioso invitar a una persona porque te invita a estudiar la palabra de Dios. Dice que los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica porque escudriñaban las Escrituras, las analizaban si era así, de esa manera. Entonces imagínate, si le preguntan a Jania si Eliseo alguna vez resucitó a alguien, necesita saber si Eliseo resucitó alguna vez a alguien. Puedes decir que sí o puedes decir que no. Pero la persona quizá quiera saber. O te pueden preguntar alguna otra historia de Jesús en el Evangelio. Y resulta que de repente confundes a Elías con Eliseo. O de repente confundes a Zaqueo con el endemoniado Gadareno. O a una de las tantas Marías con otras Marías. Y entonces, ¿qué ventaja te da invitar a una persona que te hace estudiar la palabra de Dios? No, escúchame, no estoy diciendo que tienes que aprender teología. Yo no estoy diciendo eso. Tienes que leer la Biblia para poder contar una historia de la Biblia. ¿Sí? Porque no necesitas saber teología. Necesitas conocer las historias de la Biblia. Son dos cosas diferentes. Que los pastores se preocupen por aprender teología. Tú no. Tú necesitas conocer las historias de la Biblia para poderlas contar. Porque imagínate si un día llegan y te dicen, mis amigos me están presionando porque quiere que vayamos juntos a esta reunión y dicen que van a llevar para que probemos cerveza por primera vez. ¿Qué historia le contarías? Si alguien va y un amiguito en la secundaria va y te cuenta eso, ¿qué historia le contarías? Porque la forma de decirles, déjame contarte una historia.
En la Biblia está escrito que había una vez, porque ese es el arte de hablar de Jesús y de Dios y de su palabra, contar cuentos, historias que están escritas en la Biblia. Si un chico llega y te platica esto, ¿tú qué historia le contarías? Bueno, piensa en una y alguna le contarías. Yo tengo como 5 en la cabeza. Cuando una persona llega y me dice, estoy muy triste porque ha pasado esto en mi vida y sucedió de esta manera, me siento solo, quebrado, roto. Viene a mi historia una historia de la Biblia que contarle y decirle, déjate cuento una historia. La Biblia cuenta de una persona y le cuenta una historia. Cuando una persona está en enfermedad, cuando una persona piensa que son injustos con él en el trabajo, que quizás sí sea, y entonces hay una historia que contarle. Pero para que puedas hablar de la palabra tienes que contar una historia. ¿O qué tal cuando dicen, mi esposo es muy enojón? ¿Qué le vas a decir? Déjalo. O le vas a contar una historia de la Biblia que le enseñe a luchar por la familia. Por eso no importa que no sepas teología. Yo no te quiero invitar a que aprendas teología. Yo te quiero invitar a que leas la Biblia. Cuando una amiga tuya, tu mejor amiga, se acerca y te dice, mi novio me está pidiendo, invitando a que tengamos relaciones sexuales. Y no sé, estoy confundida si lo debería de hacer o no. Y te lo va a contar a ti. ¿Tú qué le vas a decir? Pues tú toma tu decisión. Pues eres libre, piensa, pero pues no sé, a ver, analízalo. A lo mejor te convenga, a lo mejor no. Tú deberías de decirle, déjame contarte una historia en la Biblia. Entonces necesitas saber historias de la Biblia. Entonces, ¿qué provoca que tú invites a alguien a conocer de Dios? Estudiar la palabra de Dios. Hechos de los Apóstoles, vamos a leer. Hechos, capítulo número 18. Y de vez en vez te pasa esto que dice Hechos 18, versículo 24. Te encuentras a alguien como este. Llegó entonces, Hechos 18, 24, a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. ¿Y cómo lo describe? Varón elocuente, poderoso, ¿en qué? Poderoso en las Escrituras. Este era instruido en el camino del Señor y ferviente de espíritu. Hablaba y enseñaba diligentemente las cosas que son del Señor, enseñando solamente en el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar confiadamente en la sinagoga, al cual, como oyeron Priscila y Aquila, le tomaron y le declararon más particularmente el camino de Dios. De vez en vez te encuentras a un hombre como Apolos. ¿Cómo era Apolos? Poderoso, elocuente y poderoso en las Escrituras. De vez en vez te andas encontrando uno como este y ese te pregunta más difícil, más complejo y más sofisticado. Entonces, ¿qué le vas a contestar? Cuando de esos amigos difíciles, me refiero que preguntan difícil, que su mente es sumamente creativa e instruida, ¿qué le vamos a decir? No puedes decirle, no, pues eso no lo sé, no lo había pensado. Entonces, el segundo beneficio que hace que tú invites a alguien es que te hace que estudies la palabra de Dios, que la leas, que la conozcas. Entonces hemos dicho que hace 2 cosas invitar a alguien. 1, ¿qué dijimos? Te confronta contigo mismo, ¿sí? 2, te hace compartir la palabra de Dios, te hace estudiar. Y 3, una de las razones por la que a lo mejor no invitamos a otras personas si no compartimos, te saca de tu zona de confort, porque es bien cómodo solo venir el sábado o el domingo a la congregación, sentarme en una silla, escuchar el mensaje e irme a mi casa. Y eso es zona de confort. Sentarme en mi casa y en mi casa prender mi Smart TV gigante, poner YouTube y ver la transmisión plácidamente. Aprovecho para saludar a los que están en la transmisión, que están cómodos. Pero eso es estar en zona de confort. No, la palabra te saca de tu zona de confort y te hace que te atrevas a decirle a alguien.
Y entonces yo quiero hoy que todos ustedes, si vas a la secundaria, a la prepa, a la universidad, si trabajas, te lo lleves en la mente. Necesitas compartirle a alguien de la palabra de Dios. Y entonces te va a sacar de zona de confort porque, ¿cómo le digo si me escuchó la otra vez cómo exploté con mi esposa? ¿Cómo le digo si tengo 2 semanas hablando mal del otro? ¿Cómo le digo si está cerca y se da cuenta de estas cosas? Debe empezar a cambiar. ¿Y cómo le pregunto cómo le digo si es bien preguntón? Me va a preguntar, ¿qué le voy a contestar? ¿Qué le voy a decir? ¿Te das cuenta? Te empieza a poner presión y te saca de zona de confort. Dice la escritura así. Mateo capítulo 13. Vamos a Mateo 19. En Mateo 13 está la historia de la semilla que cae entre espinas y que el afán de este siglo no la deja crecer. Déjame leerte otra además de esa. Mateo 19, versículo 21. Mateo 19, versículo 21 dice: le dice Jesús, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Ven y sígueme. Vende todo lo que tienes. ¿Estarías dispuesto a entregar todas tus riquezas, venderlas por ir y compartir el mensaje del Señor? Eso es lo que dijo a este hombre. Qué bueno que no me preguntó a mí. Fue misión para él, no para mí. Qué bueno que no te la preguntó también a ti, ¿no? Pero le dice, ven y sígueme. Es decir, lo saca de su zona de confort. Y eso hace la palabra de Dios. Te quiero decir que lamentablemente tú y yo estamos en una enorme zona de confort. Porque pensamos que ser discípulo de Jesús es venir el sábado o el domingo, prender la transmisión en casa. Pero un verdadero discípulo de Jesús es el que le comparte el mensaje al de lado. En tu trabajo, en tu escuela, en tu colonia, hay personas que sufren en sus hogares, que sus familias están colapsando, que están a punto de caer en las drogas, que están a punto de caer en desórdenes sexuales, y que esas personas necesitan el mensaje y están esperando por ti. Y por eso ¿eres un discípulo de Jesús? Te quiero decir con toda franqueza, porque se dice la palabra de Dios, los creyentes son los que hacen, pero los discípulos son los que llevan el mensaje. Porque eso les dijo, vayan y hagan discípulos a las naciones. Es una expresión que termina el evangelio así. Y cuando parte al cielo les dice, ustedes me serán testigos en todos lados. Así es que, si eres discípulo de Jesús, es porque has predicado a Jesús en los últimos 10 días. Y eso es algo que debe estar en ti. No importa la edad, porque luego las niñas de esta edad, 13, 14 años, dirán, mi mamá es la encargada de hacerlo. Y no, tú tienes que decirle a tus compañeritos en el salón de Jesús, invitarlos que vengan a leer la escritura. No importa la edad. Y si dices, yo estoy bien ocupado, tengo mucho trabajo, estás en zona de confort. Evangelio según Lucas. Lucas capítulo 14. Lucas 14, versículo 16, dice: entonces les dijo, un hombre hizo una grande cena y convidó a muchos. A la hora de la comida envió a su siervo a decir a los convidados, vengan que ya está todo aparejado. Y comenzaron todos a una a excusarse. He comprado una hacienda y necesito salir y verla. He comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Acabo de casarme, por tanto no puedo ir. Entonces, hay muchas ocupaciones y por eso te saca de la zona de confort. Por eso es que un verdadero discípulo de Jesús es el que predica, el que invita a otra persona, el que a sus amigos de la escuela les dice, hay un mensaje de Dios para tu vida, tiene un propósito en tu vida, quiere trabajar en ti, porque tengo una historia que contar. Y te quiero contar lo que ha hecho en mi vida. Esto que te he dicho, estas 3 ideas, es el beneficio de invitar a alguien a conocer a Jesús. Son los beneficios. Te confronta, te invita a leer la escritura más profundamente
y te saca de zona de confort. Son beneficios. Pero te quiero decir, no compartimos solo la palabra de Dios por los beneficios que en sí mismo tiene la palabra de Dios. La palabra de Dios se comparte por amor. Compartimos su palabra por amor. Acabamos de celebrar la Pascua, y celebrar la Pascua es que nos dejó un legado. Si tú aceptaste a Jesús y te has confesado su discípulo, necesitas compartir su mensaje. Compartimos su palabra por amor. Compartimos su mensaje por amor. Te voy a contar una historia y me gustaría que tú te veas reflejado en esa historia. Principios del siglo XII, 1170 más o menos. Un hombre en la ciudad de Lyon, en Francia, llamado Pedro Baldo. Pedro Baldo era un comerciante en la ciudad de Lyon, sumamente rico, de las familias más distinguidas por su poder económico en la ciudad. Un día, en una noche, estaban en una reunión en la casa, en una reunión social, en una fiesta, y repentinamente uno de sus amigos invitados allí cae fulminado y muerto. Eran jóvenes aún de edad. Él estaba casado y tenía 2 hijas, y cae fulminado. Y entonces Pedro Baldo se sorprende que su amigo tan joven, tan saludable y tan fuerte repentinamente haya muerto. La muerte de su amigo lo conmociona. Se va a su casa y toda la noche, confundido, se pregunta: ¿y si el siguiente soy yo? ¿Y si mañana muero yo? Pedro Baldo se queda sacudido por esa historia. Y entonces va y busca al sacerdote en la parroquia y empieza a buscar que le hablen de Dios por entender lo que ha pasado. No se sabe bien si le cuenta esta historia el sacerdote cuando lo visita, o si escucha esta historia y la conoce en sus lecturas, pero encuentra la historia que leímos hace rato, la misma que tú escuchaste. Jesús le dijo: vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven, sígueme. Pedro Baldo escuchó esa historia y le dio vueltas en su cabeza, y Pedro Baldo esa noche tomó una resolución. Habla con su esposa y sus hijas y les dice: he previsto para ustedes lo necesario para que vivan y estén bien aseguradas económicamente, pero todo lo demás no lo necesitamos. Pedro Baldo empieza a regalar todas sus posesiones. Es real, es historia, lo pueden buscar. Pedro Baldo empieza a regalar todas sus posesiones. Filas de gente en las calles recibiendo propiedades, tierras, dinero, de todo se deshace, de todo Pedro Baldo. Y entonces, con parte de su riqueza, contrata a un erudito en griego y un erudito en latín, y les pide que traduzcan a lengua común y popular la Biblia de latín a su lengua francesa vernácula de ellos. Traducen la Biblia, algunos manuscritos, y empieza a leer la Biblia, las escrituras. Es el primer hombre que con su poder económico traduce la Biblia a una lengua popular y empieza a predicar el amor de Jesús. Cuando los líderes de la Iglesia Católica se enteran en la época, lo mandan llamar y dicen: nadie puede predicar a Jesús sino solo los obispos correctamente ordenados, y le prohíben que hable de Jesús. Y entonces Pedro Baldo toma una decisión y dice: seguiremos predicando. Tiene que huir Pedro Baldo, huye Pedro Baldo, pero para esto se les conocen como los pobres de Lyon. Los pobres de Lyon porque le predica a campesinos, a obreros, a carpinteros. Aceptan el mensaje y forma una comunidad. Huye con ellos a las regiones del norte de Italia, a las regiones de Italia, los Alpes, y ahí se refugian y crece la comunidad, que la comunidad se conoce como los valdenses. Los valdenses en honor a su fundador Pedro Baldo. Y entonces los valdenses, desde el año 1200 hasta el año 1844, 600 años de persecución, de matanza, porque les prohibían practicar la fe, porque no eran obispos oficialmente
normados, porque Pedro Baldo decía que la Escritura era la única fuente de fe. Antes de Martín Lutero fue en 1521, Pedro Baldo antes de 1200, 300 años antes de Martín Lutero, un hombre revolucionario que se enamoró de la palabra de Dios y renunció a todo y se dedicó solo a predicar el evangelio, solo a eso, y tenían comunidades ahí en los Alpes. 500 años de persecución. 600 años de persecución. En 1844 el rey da un decreto donde les da libertad de que practiquen su religión. Emigran algunos valdenses a Argentina y a Chile y se forman comunidades de iglesias valdenses en Sudamérica. Es decir, Pedro Baldo entendió que ser discípulo de Jesús se es sí, solo sí, se invita al de a un lado a conocer a Jesús. Así es que yo te quiero invitar que por amor compartas su mensaje y su palabra. Necesitas el próximo sábado que nos veamos, si Dios me da la vida, o la próxima vez que hagas una reflexión, preguntarte y decirte: ¿compartiste de Jesús? Deseo que tu respuesta sea que sí, que invitaste a una persona, que le dijiste que Dios tiene un propósito para ellos, que Dios tiene una esperanza para sus vidas. Y entonces compartimos el mensaje por amor. Dice la Escritura en Romanos capítulo 10, versículo 14 y 15. Romanos 10, versículo 14 y 15. Escucha esto. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les prediquen? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz, de los que anuncian el evangelio de los bienes. Todo aquel que invocar el nombre del Señor Jesús será salvo. Pero entonces, ¿cómo invocarán a aquel del cual no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Te quiero decir que tu compañerita en la secundaria o en la prepa o en el trabajo necesita el mensaje de Jesús y tú lo estás guardando para tu vida. Está lidiando con sus hijos, con su esposo, con su escasez, con su enfermedad, con su soledad, y tú tienes la solución. ¿Eres discípulo de Jesús? Cumple tu propósito, que es compartir la palabra de Dios. En el cristianismo es discípulo de Jesús el que comparte el mensaje de esperanza, el que le dice a la persona: hay un Dios que te ama y tiene una promesa para ti. Ese es un discípulo de Jesús. Así es que si tú tuviste el valor la fiesta pasada de comer pan y beber jugo de uva, eres discípulo de Jesús y necesitas compartir su mensaje de amor. Que la gente sepa que Dios tiene un propósito para ellos. ¿Y qué les vas a contar? Les vas a contar que te ha abrazado, que te ha amado, que te ha cuidado, que te ha acompañado y que siempre ha estado para ti y que también va a estar para ellos. Y le vas a decir: mi vida sigue siendo imperfecta, me sigo sintiendo a veces solo, triste, pero Él siempre me consuela. Sigo a veces fallando como papá, pero Él siempre me da una nueva oportunidad. Seguimos teniendo discusiones mi esposa y yo en casa, pero siempre me hace creer que mañana será mejor que hoy. Sigo sintiéndome en ocasiones frustrado por el pasado, pero sigue abrazándome y enseñándome un mejor mañana. Dios puede hacer eso por ti en tu vida. Y eso es lo que hace un discípulo de Jesús. Así es que tú necesitas contar su mensaje. No importa tu edad, porque a veces piensas que este mensaje es para los adultos. No, este es para los niños que van a la secundaria. Este es para los niños que van a la prepa, para los chicos que van a la universidad y para nosotros los adultos que trabajamos. Así es que el verdadero discípulo es el que comparte el mensaje, el que lleva su palabra, el que anuncia su bondad. Y quiero que recuerdes siempre la historia de Pedro Baldo. Es una historia real. Búscala. Pedro Baldo, los valdenses. Termino aquí.
Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 20. Hechos, capítulo 4, versículo 20. Quiero que escuches esto y te quedes con esto que dice la Escritura. Dice: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. 19 también. 18, desde el 18. Y llamándoles les amenazaron, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Entonces Pedro y Juan respondiendo les dijeron: juzgad si es justo delante de Dios, obedeced antes a ustedes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Quién es el discípulo de Jesús? El que no puede dejar de decir y hablar lo que ha visto y oído. Así es que necesitas esta semana predicar el evangelio, no salir a las calles. No te estoy mandando a las calles, no te estoy mandando a tocar puertas, solo te estoy mandando a que si eres discípulo de Jesús, le digas a una persona: Dios tiene un propósito mayor para tu vida, Dios tiene una respuesta a tu necesidad, Dios quiere bendecirte, Dios quiere abrazarte, Dios quiere mostrarte el camino. Y así como me lo ha mostrado a mí, te lo quiere mostrar a ti también. Así es que ve pensando en tu vecino, en tu compañero de trabajo, en tu familiar. Pero si eres discípulo de Jesús, esta semana necesitarás preguntar y platicar acerca de Jesús. Porque si Dios me da la vida y te veo la próxima semana, ten por cierto que me acercaré y te saludaré y te diré: Shalom, ¿pudiste compartirle a alguien el mensaje esta semana? Y deseo que me digas que sí, porque si te encuentro, te lo voy a preguntar. Tienes mi promesa y mi palabra. Entonces, ese es un verdadero discípulo de Jesús. Así es que piensa quién. Si tu trabajo es un trabajo muy aislado y convives con 3 nada más, o con 1, pues nomás tienes una persona. Y entonces ve pensando, porque te saca de la zona de confort y es tiempo que prediques la gloria y la grandeza de Jesús. Y entonces sí, tú y yo somos discípulos de Jesús. Vamos a cantar a su